¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Qué contenta estoy el día de hoy porque desde hace ya algunos meses no habíamos tenido estos encuentros de trascender conciencia. Habíamos tenido una pues corta, larga pausa de algunos meses en el que no habíamos podido tener estas conversaciones y hoy las estamos retomando con un súper invitado de lujo. Es para mí un honor el invitado que tenemos el día de hoy. Por favor, váyanme diciendo conforme se van conectando, desde dónde se conectan, si por allá son días, si por allá son tardes o son noches. Recuerden que de pronto nuestras transmisiones suelen ser también internacionales. Platícanos también de qué hemisferio nos están visitando el día de hoy. Nuestro invitado, de hecho, del día de hoy está del otro lado del Atlántico, entonces esta es una conversación transatlántica. Me emociona muchísimo porque es una personita a la que yo le tengo una tremenda admiración desde que la conozco. Y bueno, para quienes no me conocen, yo soy Adriana Espino del Castillo, soy mentora de carreras científicas, soy asesora científica también de empresas y gobiernos, y pues, entre otras cosas, nos dedicamos a platicar sobre las diferentes salidas laborales que tenemos los científicos, las diferentes maneras en las que podemos transitar con nuestra profesión científica. Y por eso es que hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Hernando para que nos siga platicando de esto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Rodri. Hola, muchas gracias a ti por invitarme y un gustazo estar aquí hablando contigo, con quien sabes que también te tengo un montón de respeto y de admiración, así que nada, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy, y digo estamos porque también en mi comunidad te tenemos mucho cariño, mucha admiración. Todo lo que publicas conecta mucho con nuestro sentir, con nuestros, tanto en lo positivo como en lo que vamos viviendo, con lo que tenemos que lidiar día a día como científicos. Entonces, pues yo creo que también escucharte de viva voz, tener esta interacción en vivo, poder platicar contigo en vivo, preguntarte cosas en vivo, pues también nos emociona muchísimo. Entonces, gracias por aceptar esta invitación. Y pues quisiera empezar preguntándote un poquito sobre quién es esta persona que está detrás de todo esto que nos platicas, ¿no? Vámonos un poquito para atrás, porque a mí me gusta platicar con la gente que está justamente en su búsqueda profesional como científicos. Me gusta empezar, nosotros estamos viendo hacia el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo preparo mi postulación para tener un mejor futuro? ¿Cómo busco el éxito? Y siempre estamos pensando en el futuro y nos da mucha ansiedad pensar en el futuro. Y yo de repente digo, a ver, haz una pausa y vámonos hacia atrás tantito. Para empezar, ¿qué te motivó a hacer lo que hoy eres? ¿No? Entonces, y busquemos ese qué voy a hacer de ahora en adelante desde tu motivación inicial, ¿no? Pues para ver si aplica, porque hay gente para la que no aplica. Pero a mí me gustaría entonces irme para atrás contigo. Y antes, porque ya mucha gente te conoce, ¿no? En cuanto a lo que haces. Pero me gustaría que nos platiques. Vámonos tantito para atrás. ¿Quién fue Rodrigo antes de lo que hoy eres? ¿Y qué te motivó a estudiar una carrera científica? Wow, qué bien, qué buena pregunta, porque es verdad que ahí sobre la historia de lo que somos se asienta lo que hacemos ahora, estoy de acuerdo. Yo creo que ante todo era un niño de estos curiosos que tenía que tocar, ver, oler, sentir las cosas alrededor y tener que entenderlas. Yo, mira, ya que quieres conocer esa parte más personal, hay una cosa que me define y me definirá siempre, y es que cuando entro en cualquier lado, en una tienda, en un museo, en lo que sea,
tengo que sentir, o sea, tengo que utilizar como los sentidos. En un museo obviamente no se puede, ¿no? Tocar las cosas, pero por ejemplo, cuando estoy en una tienda intento como tocar, wow, esta tela, ¿no? Qué chula, qué diferente es, o este plástico, fíjate qué bonito. Yo creo que de esa curiosidad nace la voluntad de después estudiar algo científico. Quizás también por las ganas de entender un poco cómo funciona el mundo, ¿no? En España hay un divulgador muy famoso que se llama Eduard Punset, de hecho ahora falleció hace años, y tenía una revista que trataba la ciencia desde muchos ámbitos diferentes, y yo me acuerdo que un día en un mercadillo callejero en Madrid me encontré a alguien que vendía como 15 tomos de esa revista que se llamaba Redes por 2 euros, 3 euros, o sea, algo realmente absurdo como para quitárselas de encima. Y yo Ajá. dije, no, no puede ser, me las compro. Sí, tenía curiosidad y me apetecía como esta parte de, oye, las células por dentro cómo son, qué hacen, cómo funcionan, por qué se mueve todo tan rápido y nos estropea. Quiero entender esto, quiero tener ese conocimiento porque si no, siento como que no me quedaré tranquilo. Eso me hizo estudiar bioquímica, supongo. Fantástico. Oye, pues es que, mira, a mí me pasa, y no sé si a ti te pasa, pero de pronto a nosotros nos hablan de escuelas, colegios. Oye, me encantaría es que tú hablas mucho de ciencia, me encantaría que vengas y estimules a los muchachos para que estudien carreras STEM. De hecho, a mí como soy mujer me dicen, estimula a las chicas porque necesitamos más mujeres en carreras en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿no? Y de pronto cuando terminan la carrera, porque es estimular la curiosidad, el hambre por el conocimiento, ¿no? Porque eso es más o menos Ujú. como yo te siento ahorita que me dices, me encantaba estar tocando, quería saber más y qué pasa con las células, ¿no? Y de pronto cuando tenemos esa edad, tenemos esa como necesidad de satisfacer el conocimiento con el que te quieres alimentar, ¿no? Y, y llegas a un momento en el que ya lo estás estudiando, te está encantando la carrera, y yo creo que a muchos nos ha sucedido, y por ahí coméntenos, eh, ¿qué pasa después de que terminas la carrera? ¿No? Tú tienes Ujú. toda una ilusión de querer seguir alimentando esa hambre y de pronto dices, llora, ¿no? Eh, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis. De pronto, StreamYard no me deja ver algunos de sus comentarios, pero los estoy viendo a este lado. No es que no te esté haciendo caso, sino que ya tenemos aquí unos saludos que no los voy a poder mostrar. Pero mira, nos está saludando Wendy Morales. Dice, hola, qué gusto saludarles. Soy Wendy y me conecto desde Chiapas. Chiapas es Toma. un estado preciosísimo, súper colorido y lleno de vegetación y lleno de colores textiles hermosos y de cultura originaria en el país, en México, está al sur del Tengo país. ganas de conocerlo. Es precioso. Y con muchas ganas de escuchar las experiencias de aprendizajes en este espacio. Muchas gracias, Wendy, por estar con nosotros, por acompañarnos. Aura Dayana Falco nos dice, soy venezolana y vivo en Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Aura. Y Salvador González, qué bueno que andas por aquí, Salvador. Buenos días, soy Salvador González, me conecto desde Oaxaca. Mira, tenemos audiencia mexicana y del sur de Bravo. México. Muchas gracias. También, por favor, si tienen comentarios, quejas, sugerencias, cualquier tipo de información que ustedes quieran que nosotros atendamos en este en vivo, pues estamos aquí. También ya tenemos, mira, Pili, qué gusto tenerte por acá. Ella nos saluda desde la ciudad de Querétaro. Esto es muy emocionante, ¿no? Qué bueno que estás por acá. Te seguimos, Pili y yo te seguimos desde hace mucho tiempo. Ofelia Carreón, que gracias por estar aquí, Ofe. Saludos, ambos grandes. Me encanta verlos juntos. He seguido todas sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Ofe, por estar Qué por acá. bien. Por ahí van ya nos diciendo desde dónde se están conectando. Muchas gracias por estar por acá. Pues bueno, Rodri, vamos a continuar tantito con lo que estábamos comentando. Me gusta saber que, bueno, eso fue lo que te llevó a apasionarte por el mundo de la bioquímica, ¿no? Entonces, tú eres de origen profesional, eres bioquímico. Ujú. Luego, ¿qué pasó? Entraste a la bioquímica y ¿qué pasó?
Pues entré en bioquímica y la verdad es que me gustó mucho la carrera. Es una parte como que realmente va al fondo de la biología humana, a esa parte por lo menos donde no entra la química o la física, ¿no? El siguiente nivel, este escalafón un poco de prioridades o de niveles. Y me encantó, no sé, yo sentía que cada asignatura era bonita y era divertida y era curiosa y la verdad que estaba como en este momento pletórico de la vida donde quieres siempre ir un paso más allá. Entonces, bueno, me gustaban muchas asignaturas, pero de repente se cruzó por ahí un profesor de una asignatura que se llamaba señalización celular, donde veíamos cascadas de una proteína, cómo afectaba en otra proteína y el efecto que se tenía en el organismo. Y era un profesor, bueno, pues que a mí además me gustaba por su forma de ser. Más hippie, más alternativo, venía con pantalón corto, con chanclas, no utilizaba como una tecnología que él no creía que necesitase, a veces iba con tiza simplemente en la pizarra y yo le propuse si podía colaborar con ellos en su laboratorio a mitad de carrera y hacer como unas prácticas opcionales, claro, esto no era obligatorio, lo hacía porque quería y bueno, es verdad que luego quizás cambió un pelín mi opinión y empecé a ver estas cosas como, ostras, que trabajamos gratis durante demasiados años y demás. En ese momento era pura ilusión, así que terminé la carrera habiendo hecho ya varios años de trabajo de laboratorio y pensando que mi futuro estaba en la universidad. Había sacado buenas notas, podía acceder a becas de doctorado, pero ahí se iba como torciendo un poco la realidad que yo tenía de la universidad cuando entré y cogió un cariz, un matiz totalmente distinto cuando acabé. ¿Cuando acabaste la carrera o ya a nivel maestría? Pues en ambas situaciones. Cuando acabé la carrera y hice un máster, una maestría, fue un momento de punto de inflexión. Un momento en el que tocaba decidir si hacía un doctorado o si no lo hacía. Y realmente primó más pensar en mí, que es algo que quizás no tendemos a hacer tanto en esos momentos, ¿no? Arriesgarme y quizás ese mismo ADN que después me ha llevado a emprender y hacer lo que estoy haciendo ahora, en ese momento me permitió aceptar el riesgo de salirme del camino establecido, que por lo menos en España y en muchos otros países tú haces tu grado, tu maestría, tu doctorado y sigues por ahí. Yo con mis 21 añitos dije, ay, no, esto no creo que vaya por aquí. Miro alrededor y no creo que termine de encajar en esta mentalidad, en este sistema de trabajar de sol a sol, de tener mucha presión por publicar, de cargarte a los hombros tu propio proyecto. Y así que después de mi maestría, de mi máster, decidí que hasta ahí llegaba mi camino académico. Ojo, todos mis amigos, todos, hoy he quedado con uno de ellos a dar una vuelta, o sea, todos mis amigos seguían a hacer el doctorado y me decían, pero ¿dónde vas? ¿Pero qué vas a hacer? Ay, no lo sé. Quiero que me contrate una empresa, quiero ser científico, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero creo que lo puedo conseguir. Pero vaya, creía, pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar realmente. Claro, claro. Y esto que dices es que todos mis amigos estaban como en otro canal, ¿no? Era algo también que justo te quería preguntar, cuando uno, porque también a mí me pasó, ¿no? O sea, pero el problema fue que a mí me pasó ya estando en el doctorado. Yo entré al doctorado en ese momento sin querer realmente hacer un doctorado, pero porque yo justamente quería alimentar mi hambre de conocimiento y me dijeron, pues la manera en la que tienes que hacer, que puedes hacerlo para tener recursos para hacerlo es siendo un posgrado. Ujú. Y hubo un momento en el que yo como que viendo hacia adelante, yo decía, bueno, ¿qué sigue después de esto? Porque está claro que no va a haber más plazas, ¿no? Está claro, o sea, y cuando tú empiezas a cuestionar ciertas situaciones del status quo, muchas veces los compañeros dicen, ya saldrá algo, ¿no? Mm, Tú sigue. Entonces, es curioso porque hay muchos de los compañeros que dicen, pues lo natural es continuar con esta línea. Y de pronto hay algunos que genuinamente tienen este interés de decir, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay fuera de esto? ujú.
de este ámbito, ¿no? Y justo te iba a preguntar eso, ¿cómo lo ve la gente que te rodeaba? A mí me veían con cara de, ay, haces mucho ruido, no nos metas estas ideas en la cabeza, ¿no? O sea, porque a mí me decían así como, ¿no? O sea, ahorita tengo tanto problema con mi posgrado que tú vengas a decirme estas preocupaciones existenciales tuyas, a mí me hace un ruido innecesario, porque de todas maneras yo voy a continuar brincando de un punto a otro. ¿Tuviste algo así? O sea, de alguna forma, ¿has tenido algún tipo de, como de reticencia entre tus colegas de decir, pero ¿qué haces, Rodrigo? O sea... Pues quizás no tanto en ese punto como cuando después decidí fundar Libertad Conciencia, que ahí sí que fue bueno, lo de trabajar para una empresa, ok, pero ahora emprender, ¿pero dónde vas? ¿Pero por qué vas a hacer esto? ¿Pero esto de verdad? Aunque sí que es verdad que cuando decidí que no iba a hacer un doctorado, que iba a salirme de esa vía y realmente aguantar toda esa presión de, joder, tienes buenas notas, puedes hacer un doctorado, haz un doctorado. Realmente hay una presión como así que se genera por fuera y te va como comprimiendo, haciendo pequeño y pequeño y pequeño. Y dices, bueno, venga, pues lo hago, ¿no? Si de verdad me lo dices tanto, por algo será. Lo que sí sufrí fue como la decepción que sintieron mis padres. ¿Cómo no vas a hacer un doctorado si al final esa es la vía que van a seguir tus amigos? Y parece como que, bueno, pues tienes que tener un doctorado para en ciencia poder hacer cosas. Y fue como, bueno, una pequeña barrera que quizás, bueno, para ti fueron los compañeros, ¿no? Para mí fue este momento en el que tus padres, que son como esas figuras, bueno, de las que siempre buscas apoyo y comprensión, un momento en el que dudaban de lo que ibas a hacer, ¿no? Y realmente ponían en tela de juicio si era un buen paso o no. A mí realmente me pesaba porque tomas una decisión sin saber dónde te va a llevar. Cuando la haces hacia el futuro es difícil, cuando miras hacia atrás todas las piezas se unen. Pero bueno, supongo que había que aguantar esa presión externa y sí, oye, no voy a tener un doctorado y no pasa nada. Ahora con los años digo, madre mía, qué tontería, ¿por qué pensamos y seguimos teniendo este clasismo de ser doctor en biología molecular te convierte en mejor persona, en mejor profesional, cuando no es así? Puedes desarrollar unas habilidades en ese camino profesional y desarrollar otras distintas pero complementarias en otro camino profesional, y no hay Claro. mejor ni peor. Claro, y mira, no sé si a lo mejor tú estés de acuerdo, si a lo mejor la gente que nos está escuchando estén de acuerdo, pero mucho de este miedo que tenemos a tomar un rumbo diferente, creo que viene justamente alimentado por el tipo de ejemplo que estamos viendo desde que nosotros estamos formándonos, ¿no? Es curioso que normalmente nosotros tenemos la idea de que, bueno, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas grande, no? Y pues la gente dice, pues médico, bombero, tal. Y como científico nos vemos siempre, o sea, y tú pregúntale a la inteligencia artificial, porque yo he hecho muchos experimentos de repente ahora con la inteligencia artificial. A ver, ilústrame a un científico y siempre pone una persona con anteojos, Con con bata de gafitas. laboratorio, sin gafitas, siempre me los pone, o sea, cuando les digo, a ver, pero quítale los lentes, no los pone, se los pone, ¿no? Sus gafitas, con bata de laboratorio, o sea, el estereotipo de científico siempre es el mismo. Y a lo mejor le digo, oye, pero es una persona que hace campo, igual una persona que tiene sus gafitas, tal, entonces, hasta la misma inteligencia artificial ya tiene la misma tara, ¿no? De que el científico es eso. Y de pronto la gente que se anima a dar el paso de que hay qué tipo, por eso yo hablo mucho de profesiones científicas, ¿no? Que es un poco el abanico de posibilidades que tenemos como científicos de cómo hacer que nuestra ciencia valga, se escuche, no dejemos de ser científicos, pero en sectores diferentes al que nos han enseñado, ¿no? El problema que yo veo es que hemos estado, y mira, tú lo estás viviendo en España, yo lo viví en México, y conozco gente que ha vivido esto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en otros países en Europa. O sea, esta es una situación de sistema, ¿no? El sistema académico
tiene ahí una situación en la que todos los profesores, los docentes, los investigadores que le están enseñando a las nuevas generaciones sobre ciencia, al menos el 90% de ellos no conocen nada fuera de la academia. Y entonces le están enseñando porque además ese porcentaje de estudiantes de nuevas generaciones, ¿cuántos de esos se van a quedar en la academia? Muy pocos. Menos del 10%, si bien nos va, ¿no? Si alguno se jubila de los que están ahí, ¿no? Y entonces, ese pequeño porcentaje, bueno, tienes entonces más de un 90% de personitas que van a salir fuera de la academia y ese 90% de personas que nunca han salido a la academia le están enseñando a esa gente, a esas nuevas generaciones, a prepararse para fuera de la academia. Entonces dices, ok, que algo está mal en la ecuación, ¿no? Sí. Algo está mal. Entonces, platícanos, una vez que te hizo tanto ruido esto en tu vida, existencialmente, que dijiste, bueno, yo como que necesito otra cosa, ya me hizo ruido la familia, ya me hicieron ruido la presión social que traigo con todo esto, pero decido pensar en mí, decido que esto es lo que quiero hacer. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue esta transición, justo tu transición de academia a industria? ¿Qué viviste? Fue dura. Yo hice el máster en Salamanca, que es una ciudad muy divertida. Y de hecho lo hice allí porque tenía que escapar de Madrid. Había tenido una relación con una chica en Madrid y todo mi círculo de amigos, toda mi vida estaba aquí en esta ciudad. Y cuando eso justo explotó, yo dije, mira, me tengo que ir a otra ciudad, tengo que liberar mi mente, tengo que seguir, bueno, mi vida, pero en otro sitio. Venía de estudiar un máster entonces en Salamanca, que es una ciudad increíble, con muchísima cultura, con muy buena educación, con oportunidades, bueno, pues personales y profesionales, pero para mí se cerraban, ¿no? Yo no seguía en la academia, por lo tanto, tenía que volver a casa de mis padres a encontrar trabajo. Ese encontrar trabajo y ese periodo que yo pensaba que iba a ser corto, yo decía, joder, tengo buenas notas, he hecho una estancia, bueno, durante mi periodo universitario en Argentina, como una especie de Erasmus, como una beca, un máster en otra ciudad, he hecho varios proyectos de investigación. No será difícil, Adriana, no será difícil. Bueno, sí, claro que fue, porque como tú dices, hay un pequeño porcentaje de profesores que te preparan para, en teoría, ser bioquímico, ser científico, ser lo que sea. Sí. Me da igual todos los sectores que haya de ciencias naturales o ciencias exactas y realmente no te preparan de verdad. A mí no me habían preparado para encontrar trabajo, para vender mi ciencia, como dices tú. Sí. Entonces, ¿qué siguió a eso? Pues siguieron unos buenos meses, o sea, y buenos me refiero a largos, no a buenos, en los que yo todos los días me bajaba a la biblioteca de mi ciudad, que es Guadalajara. Por cierto, siempre he sentido una hermandad grande con Guadalajara, México. Tendré que visitarla también. Sí, se come muy bien. Tendré que ir 100%. Me bajaba a la biblioteca en el coche de mi madre, que ella es profesora, ahora está jubilada, así que ella se iba a trabajar y yo me quedaba buscando trabajo. Cuando buscar trabajo se dice que es un trabajo, en este caso lo era. Yo hacía mis 7, 8 horas diarias en las que buscaba, a ver, ser científico fuera de la universidad y no me salía nada yo. Vale, lista de empresas españolas, de la A a la Z, y me ponía el lunes con la A, B, C, el martes con la D, E, el miércoles con la F, el jueves, y no me llamaba nadie. Y yo no sabía ya qué hacer. Y pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, en los que yo no hacía nada más que buscar trabajo. Y era muy frustrante porque una persona que tiene ganas de trabajar y no consigue trabajo porque no sabe cómo conseguir trabajo, de hecho de ahí nace como ese dolor principal que yo intento solucionar con Libertad Conciencia, está en una situación terrible. Yo me vi en esa situación, yo tenía ganas de aportar, de trabajar, de darlo todo, de contribuir, de poner tiempo, energía y nadie me decía, venga, Rodrigo, te damos una oportunidad. Así que, bueno, no quedaba otra que ser persistente, que seguir y seguir y seguir y aprender de mis errores por la vía lenta, por la de esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto puede que sí funcione. Claro. Hasta que
amplié mis fronteras, dejé de buscar en España, empecé a buscar en todo el mundo para que allá donde fuera que saliera una oportunidad, yo iba a cogerla. Y resulta que salió en Reino Unido, en Londres y en una empresa chula como GSK. Así que, bueno, conseguí el trabajo para la única entrevista que me hicieron. Ahora, años después, sé todo lo que hacía mal en ese proceso de Ujú, buscar trabajo. Ahí no lo ujú. sabía. Así que conseguí una entrevista, me la preparé a muerte, conseguí ese trabajo y me acuerdo que le dije a mi padre, oye, me acaban de llamar para contratarme. Se le cayó una lagrimita, no sé si por mi hijo se va a Londres o estoy muy contento por él o las dos cosas a la vez. Y bueno, meses después ya estaba viviendo en Londres y diciendo, ostras, yo pensaba que sabía inglés, pero voy a tener que ponerme las pilas. Claro, y me imagino, me encanta que nos platiques tu experiencia, porque además es, oye, yo sabía que sabía inglés, yo pensaba que sabía inglés y estas cosas, pero también, no sé si a ti también te pasó, porque también ahorita escuchándote, escuchando cómo tú desarrollaste tu propio método solo, ¿no? Ujú, O sea, sin saber por dónde, desarrollaste un método propio para ver esto funciona, esto no, esto más, esto podría, ¿no? Tú lo hiciste solo, ¿no? ujú, Yo de repente les hablo, les digo un poco de que, oigan, pues somos científicos, sabemos usar el método científico, usemos el método científico para buscar trabajo, ¿no? Eh, y me gusta mucho que tú justamente estás haciendo eso, ¿no? Solito, sin que alguien te dijera. Ahora, ¿qué diferencia habría sido para ti si alguien te hubiera orientado, ¿no? ¿Cuántos meses, cuánto tiempo de tu vida? Y además con esa frustración, no sé si ahora con Libertad Conciencia te ha llegado gente así, porque yo también lo llegué a pensar. Vaya, ostras, como dicen ustedes, ostras. Tanto estudiar, tanto prepararme, tanto conocimiento y tanto que amo mi carrera, y parece que no sirvo para nadie, no sirvo para nada. Y tienes esta frustración de, ostras, no soy, o sea, ¿por qué no estudié leyes? ¿Por qué no estudié contaduría, que es a los que contratan a cada rato? Encuentro ujú. vacantes. A mí me sucedía, yo soy bióloga, y yo metía en las bolsas de empleo, bióloga, y pues obviamente nada me salía, profesora de bachillerato, Claro. de primaria, de escuela, de educación primaria. Y yo decía, no, es que no es eso. O sea, no tengo nada contra dar clases, pero sé tanto y puedo desarrollar tanto en la vida, ¿cómo es posible que yo no sirva para nada? O sea, que no haya otra cosa más que solamente dar clases, como biólogos, como bioquímicos, como físicos. Vaya, he tenido últimamente una serie de experiencias con físicos cuánticos y demás que dicen, no sabía, en la empresa me decían, no sabía que era capaz de hacer esto una persona que estudió física, ¿no? Entonces, el detalle también está en, uno, ¿cómo hacemos las búsquedas? El método de búsqueda, qué palabras clave estamos haciendo, qué tipo de buscadores y cómo lo estamos haciendo. Y dos, ¿cómo nos vendemos? ¿Cómo traduces la ciencia en términos comerciales, útiles, operativos, que sea funcional para alguien? Porque no todos saben ciencia y no todos tienen por qué saber ciencia, pero todos tienen una necesidad, Ujú. ¿no? Una necesidad que tú eres capaz de resolver, ¿no? Voy a leer unos comentarios. No sé qué pasa, audiencia nuestra, que StreamYard, que es donde estamos transmitiendo esto, no me está pasando los comentarios aquí, entonces no los podemos leer aquí mismo, pero con mucho gusto los vamos a leer acá, porque los estoy viendo de este lado. Cristian Matamala, buenas tardes, participando desde el sur de Chile con aroma a Brasil. Muchas gracias. Bienvenido por acá, Cristian. Arturo Hernández Olascoaga, buen día, son grandiosos ambos. Saludos desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias por estar aquí, Arturo y Cristian. Ingrid Mercado del Río dice que se conecta desde Cuernavaca. Saludos hasta la ciudad de la eterna primavera. Y me preguntaba, ¿cuáles creen que son esas habilidades indispensables en la industria y que generalmente los científicos no tenemos y debemos desarrollar? ¿Qué nos dices? Bueno, yo creo que esta pregunta, con el permiso de quien la ha hecho, la reformularía desde un marco un poco más positivo, porque
si bien tendemos a hacer las preguntas como ¿qué me falta para conseguir este trabajo? ¿Qué habilidades no tengo? Yo creo que la gran mayoría de habilidades ya se tienen. Eh, y no es al revés, de, oye, ¿qué es distinto de todo ese mundo? ¿Qué no tengo y qué necesito para entrar ahí? Eso es como lo que pensamos de inicio. Una vez que empiezas a ver lo que hay en ambos mundos, te das cuenta de que compartes mucho más de lo que piensas y de que tienes muchísimas habilidades que ya tienes, que ya son tuyas y que son las que después vas a utilizar. Lo que sí es más diferente y son habilidades que, como cualquier otra cosa en la vida, se adquieren con tiempo, con voluntad, con capacidad de práctica, quizás es esa cosa que tiene más que ver con los negocios, con hablar con otras empresas, con ese lenguaje de empresa, de ese lenguaje un poco más corporativo, Ujú. esa parte de relaciones profesionales, bueno, pues un poco más serias, quizás más privadas, que creo que en la universidad no desarrollamos tanto. Pero diría que son habilidades secundarias a la comunicación, a la empatía, a la inteligencia emocional, a la capacidad de escucha activa. Eso me parece como mucho más importante para después saber cómo hablarle a una persona que viene de otra empresa y con la que estás desarrollando pues potencialmente un, no sé, un nuevo producto de manera conjunta o quieres testear un equipo que te prestan para Ujú. ponerlo a punto y después potencialmente comprarlo. Habilidades que no tenemos, pero son muy secundarias a las que sí tenemos. Claro. Comunicación, escucha, empatía. Totalmente. Sí, Rodrigo, fíjate que, y también como para continuar con, con esta pregunta que nos está haciendo Ingrid, fíjate que yo siempre, bueno, les comento, mira, es más sencillo, ¿no? Tú ya tienes una carrera muy científica, muy técnica, tienes una capacidad analítica que desarrollaste, crítica, ¿no? Pensamiento crítico, que desarrollaste dentro de tu carrera. Te mostraron una forma de analizar, de investigar y de quizás correlacionar información que te da una forma diferente de pensamiento, no mejor, diferente, que otras personas que están en otros ámbitos, que una persona que sabe de negocios, que una persona que sabe de leyes, de una persona, ¿no? Que sabe de mercadotecnia, de comunicación. Cuando yo entré a la industria me di cuenta que como científicos tenemos muchísimo potencial de ser un eje transversal en una compañía, Uh -huh. siempre y cuando estemos abiertos a escuchar los puntos de vista y el conocimiento que también tienen otras personas. Corremos el riesgo, y díganme por ahí si no, se vale disentir conmigo, ¿no? Eh, de ser muy arrogantes como científicos, porque así nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado, no, obviamente nadie acepta que lo somos, pero porque somos arrogantes, ¿no? Entonces no vamos a aceptar que somos arrogantes. Pero como científicos tendemos a ser muy arrogantes y sentir que la ciencia es el eje de todo, que todo tiene que ser tomado con base en ciencia. Uh -huh. Yo siento que una de las grandes habilidades que tenemos, o más bien de los aprendizajes que tenemos que llevarnos cuando queremos transitar a otro ámbito, es a desaprender eso, que realmente todo gira en torno a la ciencia. Entonces, cuando nosotros desaprendemos eso, justo la palabra que tú usaste, la empatía, cuando empezamos a aplicar más empatía y escucha activa a diferentes sectores, nos da una visión mucho más amplia de cómo mis habilidades técnicas, mis competencias técnicas como científico van a sumar a una estrategia de mercadotecnia, van a sumar a una estrategia de negocio, van a sumar a una toma de decisiones estratégica de gobierno, porque Claro, empiezas a abrirte. Y yo siento que esa apertura es la que podemos desarrollar, porque a final de cuentas, antes que científicos, somos humanos. Y total. yo creo que es en lo que nos tenemos que enfocar cuando estamos queriendo abrirnos las puertas a diferentes sectores. ¿Tú qué piensas? Pues mira, me acabas de traer a la cabeza un email que he leído hoy de una persona que me escribe con una carrera científica larga. Es una persona que tiene una plaza fija en una universidad de Reino Unido y que ha hecho su carrera, ponle 15, 20 años hasta llegar ahí. Y me pregunta si es posible conseguir un trabajo en la industria en España.
porque claro, él lo ve imposible. En su cabeza es como, ¡buah! O sea, yo ya estoy enfocado en esta carrera y no voy a poder salir. Y además, en ese email me adjunta su currículum y me dice, mira, este soy yo, ¿no? Este es mi currículum, este soy yo. Y en ese currículum aparece como de las primeras cosas, las técnicas de laboratorio que domina, el control en este campo súper concreto que domina. Es como, este soy yo, estas son mis técnicas de laboratorio. Y justo me acabas de recordar porque no somos esto. O sea, si te has dedicado toda tu vida a las, no sé, células pluripotenciales y cómo aplicarlas en el, no sé, desarrollo de nuevas terapias génicas, pues está genial. Pero es que además de eso, tú eres mucho más y que Ah, hayas tenido un background concreto no te sí. define como persona ni como profesional. Totalmente. Y sabes, nos cuesta mucho trabajo desarraigarnos del título que dice nuestro papelito que nos Sí. ganamos, ¿no? Soy bióloga y yo durante años, no fueron meses, Rodrigo, fueron años. Yo ponía, soy bióloga, soy bióloga, soy bióloga. Y de pronto nos cuesta mucho trabajo cortar. Y luego quienes ya tienen máster y quienes ya tienen doctorado, quitarse ese prefijo, híjole, duele, Sí. duele. Y la cosa es, eres mucho más que tu título, es mucho más de Ujú. lo que dice el título, eres mucho más que la célula, puedes lograr mucho más. Y no solamente por lo que aprendiste a hacer en la carrera, en el aula, en el laboratorio, en el campo, sino por lo que eres como persona. Y claro, por esas competencias técnicas que acompañan con lo que hoy te formaste. Eso es lo que vendes cuando quieres hacer esa transición a otro sector, ¿no? Tengo por aquí otro comentario de Cristian de Chile. Nos dice, ¿qué opinan de la corriente de la investigación transdisciplinar? Encontrar la información de la ciencia en contacto con el territorio y la comunidad. Gracias por tu comentario, Cristian. Uy, qué pregunta, ¿eh? Más específica, supongo, que no sé si termino de entender. En mi cabeza quiere decir cómo mezclar la ciencia con la parte más local de cada Sí, país, de mira, cada cultura. ¿qué entiendo? A ver si nos ayudas, Cristian, a lo mejor a reformular tu pregunta, más o menos para dónde vas. ¿Qué estoy entendiendo yo? A ver si te entendí, Cristian. Lo que estoy entendiendo con lo que nos pregunta es la corriente de investigación transdisciplinar Ujú. es quizás cuando ya los científicos, posiblemente los científicos duros, en tu caso bioquímico, en mi caso que soy microbióloga, en el caso de otros que a lo mejor hace rato hablaba de un físico cuántico, ¿no? Empiecen justamente cuando se hace transdisciplinas, cuando ya estás empezando a incorporar esa ciencia dura a un contacto más social, ¿no? Territorial, comunitario, ¿no? ¿Cómo aplicarlo? O sea, esta transición a justamente aplicarlo a la sociedad. Si quieres, les platico yo mi experiencia personal, justamente trabajando con proyectos que son sociales desde un punto de vista meramente técnico, ¿no? Actualmente yo me desempeño, entre otras cosas que hago, como asesora de programas sociales para gobierno local. Este programa social lo que hace es instalar sistemas de captación de agua de lluvia en comunidades marginadas que no tienen acceso a agua. Entonces, ¿qué hace una bióloga en un programa social? Bueno, pues que a mí me toca estar validando las tecnologías, la ecotecnia que se le va a instalar a las viviendas. ¿Qué hace una bióloga haciendo eso? Bueno, pues alguien tenía que desarrollar una metodología para hacer un monitoreo, para poder generar métricas al programa, para poder analizar eso, para poder sacar diagnósticos. Eso es algo que podemos hacer. Creo que esas 4 cosas que dije es algo que todos los que tengamos un perfil STEM podemos hacer. Sacar métricas, obtener datos, analizar bases de datos, ¿no? Hacer diagnósticos y con base en eso aplicarlo a acciones concretas para el tomador de decisiones. Eso es algo que podemos hacer. Y así es como se aplica la ciencia a un aspecto social, ¿no? A un Ujú. aspecto de territorio, a un aspecto comunitario. Espero que con esto, Cristian, se responda un poquito tu inquietud.
Y Tengo otra. si, Sí, dime, si sí, me dime. permites también, hay algo que me gustaría añadir, que es dentro de este tema que hablábamos antes de ¿estamos realmente preparados para todas las opciones que podemos desempeñar profesionalmente cuando salimos de la universidad? Respuesta contundente, no. Hay otro huequito del que se habla poco, que son las fundaciones. Hay muchas fundaciones, fundaciones sin ánimo de lucro, fundaciones de pacientes en este caso, que están, bueno, pues creadas y dirigidas por padres, por ejemplo, de hijos o hijas con enfermedades raras o enfermedades ultra raras. Y en este caso, eh, hay como una función social directa de tu conocimiento científico. Fíjate cómo la pregunta anterior quizás minusvaloraba un poco las habilidades que tenemos y en este caso a mí me gustaría darle la vuelta otra vez y ponerlas en el valor real. Igual que tú has dicho, todas estas habilidades las puedes dar de vuelta a la sociedad. En el caso de las fundaciones, que venga alguien con un background científico y aporte en la estrategia y los planes de acción que hacen las fundaciones, que son brutales, atacan con las ganas con las que tiene un padre de curar o de buscar algo, una potencial terapia para sus hijos, es algo donde realmente puedes hacer una diferencia muy grande. Así que, bueno, simplemente para añadir que efectivamente hay muchos más sitios donde podemos dar Claro. nuestro conocimiento de vuelta. Totalmente, totalmente. Y justo todo esto nos abre ese abanico de posibilidades en las que tenemos cabida. No solamente para el laboratorio. El laboratorio fue un paso, una etapa que nos abrió a nosotros. O sea, yo ya no hago papers, yo ya no genero, yo ya no estoy con la pipeta en las manos. Sin embargo, yo sigo visitando laboratorios porque hoy los laboratorios comerciales, sí, 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 sí. Ahora mi matraz es un pequeño florero. Exacto, sí. Entonces, yo también tengo por ahí uno, pero es de bola, ¿no? Es un atrás de bola. Pero pues, y tengo por ahí pues, mi recuerdo, ¿no? El otro día estaba yo muy triste porque estaba ya tirando todos mis documentos del doctorado y dije, estaba yo tan arraigada a eso. Bye, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, ya el trabajo que yo hago de laboratorio es la inspección de mi proveedor, ¿no? Hoy ese laboratorio comercial es mi proveedor. Entonces, yo me meto al laboratorio, que es un laboratorio comercial, un laboratorio para industria, verifico sus sistemas de trabajo, sus bitácoras, cómo están llevando, y entonces cuando veo que trabajan de acuerdo al control de calidad que yo busco como clienta, pues a final de cuentas yo nada más recibo los datos y hago la interpretación, porque ya sé cómo trabajan. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que busca mi cliente? ¿No? Yo soy la intermediaria. Entonces, no es que todo el tiempo vamos a estar pipeteando o haciendo experimentos. Y si te gusta eso, busca ese tipo de salida laboral, porque también se puede. O sea, no, cada quien elige lo que cada quien Claro. quiere hacer, ¿no? El tránsito que uno quiera llevar. No, no necesariamente tiene que ser lineal, como nos enseñaron que era. Para un puñado de gente en el mundo es lineal. Pero para todos los demás, la vida, la trayectoria puede ser de diferentes geometrías, ¿no? Me gustaría, mira, se nos va el tiempo volando y antes de eso, me gustaría como, porque tenemos otros comentarios acá, ahorita los leo, no se preocupen, pero me gustaría seguir sobre ti, Rodrigo, como humano, como persona, ¿no? Eh, Hoy, platícanos, ¿hoy a qué te dedicas y qué te motivó a hacer lo que hoy haces? Pues hoy Bueno, dirijo. no, momento. Quiero primero que nos platiques. Sí, no, es que hay algo que haces, que hiciste, que me parece fundamental para que todos los que nos están viendo y escuchando y a quienes nos vean en diferido conozcan esta parte de ti, porque me parece que no todos conocen esta parte de ti. ¿Qué hiciste en la industria? Cuando trabajaste, mientras estuviste en esta empresa en Reino Unido, me parece, Ujú. ¿qué hiciste y qué impacto tuvo lo que hiciste? Qué bien, pues lo que hice fue ser muy feliz. Realmente después de esa lucha, voy a poder hacer ciencia fuera de la universidad, ¿no? Voy a poder, o así, posible. ¿Por qué has dejado la vía académica si era una opción tan válida? Después de toda esa lucha y de todas esas dudas, lo que hice fue ser feliz. Tenía un trabajo que me encantaba, un trabajo como el que se hace en un doctorado,
búsqueda bibliográfica, planificación de experimentos, realización de experimentos, sacada de datos, comunicación y vuelta a empezar la rueda, pero en una empresa en la que además empecé trabajando para desarrollar terapias para enfermedades raras, que es una cosa que de primeras piensas que es algo de lo que las empresas se olvidan. Y después me metí en el campo tan apasionante de la terapia celular. Una cosa brutal que ahora está ya un poco más en boca de todos, las células, los sistemas CAR-T, bueno, esa terapia donde sacamos las células del paciente, aislamos, las modificamos genéticamente y las volvemos a introducir. Y realmente era un trabajar en la novedad, en un campo que estaba en pleno auge y donde yo trabajaba en el laboratorio, que era algo que quería hacer, donde de repente las cosas que había en la universidad ya no estaban, ya no estaba esa presión por publicar, ya no estaba ese jefe que piensa que tiene derecho, o esa jefa que piensa que tiene derecho a putearte y a meterte presión y a tratarte mal, que son cosas que pasan en la universidad. Ya no estaba ese tengo que ir los fines de semana a pasar las células o a seguir con mi proyecto porque si no, no sé qué. Ya no estaba ese, bueno, pues horas interminables en el laboratorio o ese contrato que se renueva cada año porque no tienes estabilidad. Así que hacía lo que yo quería, que era hacer ciencia, en un campo que me apasionó, que era la terapia celular, muy relacionada con aquello que al principio de la charla te he dicho que me hizo meterme en un laboratorio, que era toda esa señalización de lo que ocurre dentro de la célula. Y fui, bueno, poco a poco moviéndome en este mundo de la industria, de una compañía grande a una pequeña, del laboratorio fuera del laboratorio, de I+D a regulación, calidad y producción, de ahí otra vez de vuelta a I+D. Y bueno, me permitió esa etapa ver diferentes empresas, formas de trabajo, puestos, diferentes sectores, y me generó una inquietud más. Esa inquietud era, me encanta la industria, volvería, sí, volvería con los ojos cerrados, pero de repente hay algo que me gusta más, que es emprender. Aquí surgió una chispita que era incontrolable, se convirtió en una llama grande y luego en un incendio y dije, bueno, yo creo otra vez que hay algo que me está llamando y voy a seguir ese camino. Correcto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Me encanta que nos lo platiques porque de alguna forma el hecho de visualizar esa experiencia que tuviste, creo que nos ayuda a varios que estamos aquí a tener esa perspectiva de lo que podemos hacer y que no necesariamente cambiar de sector es dejar atrás lo que somos y lo que nos gusta, ¿no? Y que puedes encontrar que cada quien defina su éxito como cada quien lo quiera, no como alguien más lo dice, y que a lo mejor para ti dices, pues es que sí, no sé, pero el día que yo también dejé el trabajo, también fui duramente juzgada. ¿Pero por qué? Si ya estás estable, si tienes un buen salario, si te está yendo bien, si nunca vas a encontrar algo mejor de lo que ya tienes, ¿por qué lo dejas? Pues porque yo estoy buscando otra cosa, ¿no? Y esto es de personalidades, no es de profesiones, ¿no? Entonces, ¿con qué te sientes contento? Gracias por platicarnos. Tengo más comentarios. Voy a hacerte uno más y regresamos entonces a la que te dije. Dice Percy Edmundo Otero, gracias por estar aquí. Nos saluda desde Piura, en Perú. Me gusta mucho el tema del que están hablando y me interesa mucho saber para poder corregir los errores y para poder conseguir empleo. Muchas gracias por estarnos escuchando, Percy. Te recomiendo muchísimo seguir a Rodrigo. También yo platico mucho de estos temas. Hay muchas otras personas que de hecho Rodrigo nos ayuda también en sus publicaciones. Sigue a estas personas si quieres saber de esto, porque te puede servir mucho el tipo de recomendaciones que hacemos constantemente para que personas como tú, como nosotros, estemos siempre buscando y encontrando la manera de, sobre todo esta profesión y esta actividad con la que nosotros nos sentimos a gusto y que además estamos recibiendo una remuneración, ¿no? Porque parte de lo que se busca es eso. Nos dice Salvador González, dice, considero que varias universidades requieren dar mayor seguimiento a sus egresados y apoyarlos a ingresar a la bolsa de trabajo. Y creo que las habilidades que nos faltan en los empleos
son contaduría, liderazgo de grupos, facilidad de habla y la paciencia. ¿Tú qué nos dices? Bueno, entiendo que hay personas con una grandísima capacidad de liderazgo y hay otras con menos. Hay personas con una grandísima paciencia y otras con menos. No podría generalizar por ahí, pero bueno, me parece que efectivamente tendría que haber una transición más fácil para el estudiante entre el mundo universitario y el mundo de las empresas, igual que entre el emprendimiento y el gobierno, los puestos, bueno, pues aquí en España se llaman de funcionario, trabajar para el gobierno, son 4 patas de una misma mesa y si le quitas una pata la mesa cojea y si le quitas 2 vas a poner aquí un vaso y se cae. Entonces, son realmente 4 grandes categorías que agrupan casi todos los tipos de trabajo que se pueden hacer como científico, por cuenta ajena, trabajar para ti mismo, trabajar para el gobierno, trabajar, en fin, y que deberían estar mucho más conectados. Más allá de que tengas esa habilidad hasta otra, por lo menos que puedas moverte de uno a otro sin las trabas administrativas y burocráticas que existen ahora mismo. Claro. Gracias, Rodri. Oye, ahora sí platícanos, ya una vez que dijiste quiero emprender, ¿no? ¿A qué te dedicas ahora y cómo encontraste esa motivación justamente para que porque ese emprendimiento pudo haber sido de muchas cosas, ¿no? O sea, ya con el conocimiento que tú tenías en la industria y con el que sales de la academia, emprender puede ser de distintos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó a hacer lo que hoy haces? Mira, lo que me motivó fue lo mal que lo pasé buscando trabajo y lo mal que lo pasé cuando estaba en un ambiente académico de estos que son un poco más turbulentos, donde recordemos, que está muy bien decirlo, la salud mental de las personas que nos dedicamos a la ciencia, o mejor dicho, las que se dedican a la carrera investigadora, está por los suelos. Ser científico, es decir, continuar la carrera académica implica tener 6 veces más probabilidades de sufrir depresión y ansiedad que alguien que tiene otra profesión. Y me parece como algo que es realmente duro Dramático. y dramático. O sea, ¿cómo puede ser, no? Sobre todo, bueno, en esta sociedad en la que vivimos, donde realmente ya hay muchos otros factores que quizás detonan etapas donde, bueno, mentalmente, emocionalmente, tampoco estás tan fino. Lo que me motivó fue esto, Adriana, intentar paliar, intentar ayudar a que los científicos seamos un poquito más felices, a que los científicos no seamos un conjunto profesional desgraciado y triste, Claro. sino que encontremos nuestra pasión y nos realicemos profesional y personalmente. Que Claro. demos ese pasito de estar orgullosos de decir, joder, soy científico y aporto mucho y encima me va bien. Claro. Tengo el estilo de vida que quiero, tengo estabilidad y cobro bien por ello, porque Sí. recordemos que para ser científico hay que estudiar, hay que currar, hay que trabajar duro durante muchos años y parece que a no ser que que hagas una revolución profesional, lo que te lleva a esto es a cobrar poco, a tener inestabilidad, a tener mucha presión y a tener ansiedad y, bueno, otro tipo de condiciones. Claro. Eso me motivó a abrir las puertas a los científicos, a las otras salidas profesionales que no nos cuentan en la universidad, a todos esos trabajos a los que puedes acceder, a ayudarles a encontrar el que mejor encaja con cada una de las personas con las que trabajo y a que lo consigan para que empiecen una carrera profesional de esas que no nos han contado y de esas que llenan tanto o más que la vía académica. Claro. Tu alma y tu cartera, ¿no? Y fíjate, algo muy curioso de lo que comentas, y me voy a regresar al principio de la plática, ¿no? Tu testimonio, te voy a usar, en donde justo tú decías, este profesor que yo tuve, que me encantó y todo, que era hippie, ¿no? Una persona hippie. Bueno, yo también lo tuve y por ahí seguramente algunos de ustedes también los tuvo, ¿no? Que dices, ay, admiro a esta Sí. persona, ¿no? Y así, que vienen chanclas y que vienen tal, ¿no? Y que, bueno, sandalias. Y de pronto, a mí me empezó a llegar la idea de que, pues, ser científico es vivir como franciscano, ¿no?
casi, casi, ¿no? O sea, como que poquito dinero, recibes poquita, ¿no? Y Sí, que sí. lo haces por amor al arte, por amor al conocimiento. Pero de pronto te enteras que no, que ser científico también, y digo, no está mal, ¿no? Y hay gente que tiene sus estilos de vida, pero hay otro tipo de personas que pueden justamente aspirar a otro estilo de vida, ¿no? Y no está mal, ¿por qué? Porque de pronto también, y nos llega la vida adulta, en donde tenemos que pagar cuentas, la renta, los servicios, si alguien decide tener familia, sus colegiaturas, sus útiles escolares, ¿no? Los gastos médicos. Y ahí es cuando dices, no puedo vivir del aire y no puedo vivir del amor a la ciencia, como me lo enseñó mi profesor franciscano de la universidad. Hay realidades que no podemos evitar. Entonces, sí, mucho está el amor y la felicidad, pero no vives de eso. Y curioso porque en la academia nadie nos habla de esa realidad, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces dicen, es que la universidad lo tenía que hablar, lo tendría que decir, no lo tendría que enseñar, sí. Pero también, seamos realistas, muchas veces la escuela de la vida te lo enseña, ¿no? Y a veces hay que dejarse acompañar, ¿no? Por gente que a lo mejor ya lo vivió y que te puede ayudar a hacer más corto el camino, o al menos Ujú. más fácil, ¿no? No tan complejo. Porque eso sí, es algo que yo luego les comento mucho. Yo te puedo decir que saltes, pero no puedo saltar por ti, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos procesos son súper personales y porque a quien estás vendiendo es a tu persona. Entonces, otra persona no te puede vender, ¿no? Entonces, se nos está acabando el tiempo y tenemos todavía más comentarios, Rodri. Antes de que se nos termine el tiempo, a mí me gustaría que nos dijeras brevemente qué problemas estás resolviendo hoy en día. Y si nos puedes decir un poco estos desafíos, estas lecciones aprendidas que tu trayectoria te ha dado como una especie de moraleja y de recomendación a los que nos escuchan. Y que no se nos olvide que nos digas en dónde te podemos seguir y qué tipo, justamente dentro de lo que resuelves, cómo podemos saber más de lo que haces. Bueno, pues empezamos por la moraleja. A mí me parece que la moraleja es disfruta tu vida y haz lo que te apetezca hacer sin ataduras. Si realmente te apetece hacer algo fuera de la vía académica, hazlo, no pasa nada. No hay tanta diferencia con lo que has venido haciendo y vas a poder volver. Eh, Déjate llevar, ¿no? No por la vía fácil, sino por la que tú quieres. Me parece como que bueno, es algo con lo que deberíamos estar más en sintonía, más en comunión y que nos acercaría de una manera un poco más continua a, bueno, pues a una especie de propósito profesional eh, que creo que contribuye a la felicidad. Eh, a mí no me gusta esto de trabajo para vivir, cobro mi sueldo y después hago mi vida, porque me parece que, ok, está muy bien que priorices tu vida personal, pero no seamos inconscientes, vamos a pasar muchas horas en el trabajo y qué oportunidad más buena tenemos todos de encontrar algo que nos motiva, que nos realza, que nos realiza y que nos permite, bueno, pues trascender un poco más, ¿no? Justo trascender conciencia. Eh, Esa es mi moraleja. Realmente no tengas miedo y busca porque hay muchos caminos científicos y si te apetece explorar más, y enlazo con tu segunda pregunta, Adri, eh, yo te ayudo a encontrar otro que quizás no esperabas y que va a encajar mucho con tu forma de ser. Bueno, pues lo que hago es mentorizar a científicos que quieren encontrar ese primer, ese segundo, ese tercer trabajo en una empresa. Y si alguien quiere seguir lo que hago, que vea mi LinkedIn, ¿no? Ya que estamos dentro de esta plataforma. Eh, y de hecho, desde hace un tiempo y motivado por ti, Adriana, estoy a tope con LinkedIn porque me parece una muy buena plataforma para aprender y para formarte y para también entretenerte, ¿por qué no decirlo? Que vea por ahí y que se prepare porque dentro de unas semanitas va a salir una invitación muy chula a una formación gratuita de mucho valor, donde van a poder aprender cómo hacer el paso a la industria, ¿no? Pues a su ritmo, fácil y con 4 clases muy chulas que voy a dar online y de manera gratis. Buenísimo. Bueno, pues entonces
denle clic en la campanita al perfil de Rodrigo para que no se pierdan estas oportunidades. Tenemos otro comentario acá de Xochitl Tapia. Qué bueno que andas por aquí, Xochitl. Ya nos saluda desde Querétaro, en México. Gracias por generar estos espacios para hablar sobre lo que vivimos quienes brincamos de la academia a la industria. Me identifico 100% con lo que comparten, bien por romper los paradigmas que nos enseñaron en las carreras STEM. Muchas gracias, Xochitl. La verdad es que estoy muy orgullosa porque ella es una de mis graduadas, ¿no? y el otro día tuve la dicha de encontrármela ya portando la camiseta de la empresa a la que hoy representa. ¡Ay, qué bien! Sí, entonces fue algo muy bonito justamente este acompañamiento y ver que ya, y que además a la hora que le pregunto, ¿y qué hacen en tu empresa? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y qué es lo que gestionan? Se le ilumina el rostro diciendo, nosotros somos esto y logramos esto y hacemos esto por las empresas y por las comunidades y por el ambiente. Y a la hora que escuchas eso y que los ves plenos y que los ves desarrollándose de una manera en la que no solamente se sienten bien consigo, sino también están teniendo un impacto hacia afuera, ¿no? En tu caso lo tuviste con pacientes, con la sociedad, con la salud de la gente. Hay quienes lo tienen con el ambiente, con el trabajo con el agua, con el trabajo con fauna, con flora. Hay otras personas que lo trabajan a nivel comercial. Por ahí tenemos otro comentario aquí justamente de Cristian que nos está explicando a qué se refería con esta parte. Dice, actúo en experiencia de física cuántica y la aplico a la ciencia dura y la cruzo transversalmente con la espiritual, ¿no? Él nos comenta que desarrolla ciencia desde dentro hacia afuera y que justamente él es físico, ¿no? Entonces, yo de hecho he visto a mucha gente que estudia temas de física y que me dice es que ahora quiero trabajar como en ciencia de datos, pero como científico de datos no tengo experiencia, ¿no? Les digo, bueno, ya con licenciatura o bueno, la carrera, el máster y un doctorado, ¿no? Y les digo, bueno, ¿cuántos años suman todo eso? Me dice, pues ya son como 12 años haciendo física. Sí, Y yo, tienes 12 años de experiencia haciendo ciencia de datos, amigo. Date cuenta, ¿no? Entonces, y eso luego lo aplican en las finanzas, en la bolsa. Hay mucha banca e incluso, por ejemplo, ahorita todo lo que es Microsoft y todo esto de la inteligencia artificial y todo eso, busca esta gente que tiene estas capacidades analíticas, estas capacidades de interrelacionar una enorme cantidad de datos que está completamente desagregada en diferentes tipos de formatos y eso, los físicos son capaces de interrelacionar todo eso. Entonces, y que eso después tenga una implicación social, una implicación económica, una implicación financiera, una implicación de salud, de cómo están trabajando las partes de salud entre sectores, los hospitales, las clínicas, ¿no? Entonces, de verdad que hay manera de encontrar nuestro lugar y la cuestión es que nos abramos a las posibilidades, ¿no? Abrirnos a total. esas posibilidades. Y finalmente nos está saludando, no sé cómo pronunciar tu nombre, Xenia, me parece, Mena Espino. Mira, compartimos una parte del apellido. Saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo, Rodri, y la verdad es que no sé, espero que no se me haya pasado ningún comentario. Y si no, de todas maneras, se los vamos a contestar una vez que hayamos terminado esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias especiales a ti, Rodri, por habernos compartido tu experiencia, tu parte humana, tu trayectoria, porque yo creo que a todos nos abre muchísimo la perspectiva de toda la enorme posibilidad que tenemos de brillar hacia afuera y seguir brillando de adentro hacia afuera, ¿no? Y sobre todo no tener que sacrificar nuestra ciencia y lo que somos como científicos, porque no es sacrificable, es aplicable, ¿no? Dice Salvador, gracias a los dos por su experiencia, tiempo y excelente plática. Muchísimas gracias porque a final de cuentas ustedes también fueron protagonistas de este espacio.
estamos retomando estos espacios de trascender conciencia. Usualmente son cada 15 días. Espero que dentro de 15 días los vuelvo a ver acá. Y pues seguiremos entrevistando gente que está directamente en la academia, gente que está emprendiendo, gente que está haciendo emprendimientos científicos. El emprendimiento de Rodrigo es diferente porque tiene que ver con una mentoría y un acercamiento. Y aquí hay gente que con la ciencia que hicieron en el laboratorio realmente la están llevando más lejos, ¿no? Es posible, sí, sí es posible. Y pues estaremos también entrevistando a algunas personitas que están aplicando su ciencia a la política pública y mucho más. Entonces, los esperamos cada 15 días. Por aquí también nos preguntan, la última pregunta del día. En la experiencia de ambos, ¿es más difícil encontrar trabajo en la industria o en instituciones gubernamentales? La pregunta es difícil, ¿eh? ¿Dónde es más difícil? Sí. Es difícil porque los trabajos en el gobierno dependen mucho en cada país, ¿no, Adri? Al final, el acceso a posiciones públicas tiene unos requisitos diferentes según donde apliques. Hay países que es un mero concurso, como si fuera un proceso de selección para una empresa, pero para el gobierno. Hay otros, como en el caso de España, donde hay que hacer un examen que, digamos, unifica el acceso para todas las personas y bueno, pues tiene ese impedimento a la hora de comparar. Pero yo sí que creo que hay como una nota, bueno, que podemos sacar o una reflexión interesante, que es cuando planteamos, por lo menos en España, este tipo de exámenes que se llaman oposiciones, donde hay una tasa de un 1% o menos que consigue plaza en cada una de las convocatorias, lo vemos como algo como muy normal, ¿no? Es como, bueno, se presentan todas estas personas y solamente el 1% más preparadas o que más finas vayan ese día o que más suerte tengan, lo que sea, ¿no? Pero bueno, mucho más preparación que suerte, obviamente, van a conseguir esa plaza. Cuando tratamos de conseguir un trabajo en una empresa, no terminamos de ver la similitud con esto, pero hay una similitud tremenda. Hay un montón de candidatos que se preparan o que aplican esa oferta, solamente un pequeño porcentaje van a conseguir la entrevista. Claro. Entonces, realmente está en nuestra mano prepararnos para conseguir esa entrevista y además no tenemos que estudiar un examen para el que hay que, no sé, pasar un año o 2 o 6 estudiando. Lo que tenemos simplemente es que aprender cómo conseguir esos trabajos. Claro. Si tuviera que decir una de las dos vías, diría que conseguir un trabajo en una empresa es más fácil porque hay mucho movimiento. Hay empresas que abren puestos, luego otras, hay ascensos, hay cambios, hay bajas por maternidad, por enfermedad, por lo que sea. Y cuando entendemos esto de lo que tú hablas mucho, que es que una oferta de trabajo te cuenta las necesidades que tiene una empresa y que tú puedes cubrir esas necesidades cuando profesionalizas tu experiencia, pues es, bueno, se hace un poco más fácil conseguir este trabajo. Claro. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, muy, muy similar. Yo a lo mejor esto que dices lo resumiría diciendo, en industria te tienes que preparar para venderte, ¿no? Y a lo mejor como hay más rotación, las vacantes salen o sea, a cada rato se está publicando una vacante, ¿no? En gobierno, al menos la experiencia que yo he tenido es que cuando hay cambios administrativos es cuando se hace como las convocatorias o cuando es momento de empezar a acercarte porque además veamos que hay diferentes niveles de gobierno, el federal, el estatal, ¿no? El local, a nivel más regional, pero además hay 3 tipos de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A mí me ha tocado trabajar al menos con 2 de ellos y tengo un compañero, un físico, que está metido en Cámara Legislativa, ¿no? Entonces, los procesos de selección son diferentes dependiendo si vas al ejecutivo, al judicial, hay convocatorias, como bien dices, y no necesariamente ahí te vendes,
¿no? O sea, no le metes tanto marketing a tu propuesta, sino que ahí mucho es que respondas a una convocatoria y que los documentos, la documentación que estás metiendo, realmente vaya de acuerdo a lo que ellos están buscando. Los procesos son diferentes. No diría que son más difíciles que otros, pero también tiene mucho que ver con la temporalidad de la situación administrativa política que está sucediendo en el país, ¿no? Que en algunos momentos haya más posibilidad de entrar que durante el resto en este caso, que son sexenales, ¿no? O que son de cada 4 meses, dependiendo del estado, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que aprender también. Ahora sí que algo que yo les digo mucho a mis pupilos es investiga, investigador, ¿no? Entonces, y haz brillar tu postulación, ¿no? Entonces, de alguna forma, investiga el sector. Así como nosotros, cuando estamos haciendo investigación académica, nos ponemos a analizar primero un background, ¿no? Esta parte del método científico de la observación, justo empieza a ver sobre qué territorio va a ser el que estás queriendo abordar, haz tu investigación y ve cómo funciona cada sector, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las herramientas ya las tenemos, ya sabemos hacer investigación, aplícalas a tu vida profesional, ¿no? Igual en este caso es como que se pone muy de manifiesto esto de lo que has mencionado justo antes, que es cuánto más fácil se hace el camino cuando alguien te guía. Si tú quieres entrar en una posición de gobierno y antes, y tienes delante de ti a alguien que lo ha hecho y que te puede enseñar cómo hacerlo, sigue sus pasos, contrátala como mentora. Si tienes a alguien que ha conseguido hacer esa transición desde un puesto académico a un puesto de la industria y te ofrece la guía para que no pierdas el tiempo, para que no falles, para que seas eficiente, para que seas eficaz, vea por él, o sea, utilízalo al máximo. Y realmente esto es importante, ¿no? Como científicos sabemos un montón, pero hay que dejar de lado esa semi-arrogancia de yo puedo con todo, que es una mentalidad positiva y muy chula, investigo y saco el trabajo y irnos un poco más a lo práctico. Oye, dame todos los trucos, recursos, herramientas y consejos que los voy a aplicar y como soy además muy listo, lo voy a conseguir. Es correcto. Y déjate ayudar, ¿no? Puedes ser muy bueno en muchas cosas y justamente eso es a lo que se te ayuda a lograrlo. Y una vez que ya agarres el caminito, tú solito te vas, ¿no? Entonces, sí, pues así es. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en esta conversación. Y pues bueno, que no sea la última. De todas maneras, seguimos en conversación constante. Estamos siempre rebotando publicaciones que siempre las hacemos con el mejor cariño y la mejor intención de que a todos y cada uno de ustedes les sirva para su tránsito profesional en donde quiera que ustedes lo quieran aplicar, ¿no? Y pues muchas gracias a todos otra vez más y muchas gracias. Que tengan una excelente tarde, día, noche, donde quiera que se encuentren. Nos estamos viendo en una siguiente emisión de Trascender Conciencia. Bye. Chao, chao.